Bueno, hola, de nuevo muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión magistral en fertilidad titulada ¿Cómo mejoramos la fertilidad desde nuestra consulta? Bueno, como he dicho, bienvenidos a todos, ya está entrando la gente, ya estamos viendo cómo va aumentando el número de participantes en la reunión. Así que bueno, voy a empezar presentándome. Es un auténtico placer estar esta tarde aquí con todos ustedes. Mi nombre es Patricia San Martín y soy Medical Advisor en Procare Health. Y bueno, lo primero de todo quería agradecerles a todos ustedes su participación, porque en la tarde de hoy vamos a llevar a cabo una sesión muy interesante donde vamos a indagar en algunos de los principales factores que están relacionados con la subfertilidad femenina. Y vamos a ver también una recopilación de todas aquellas novedades y de las actualizaciones de la evidencia científica que disponemos en este momento para hacerle frente. Y bueno, todo ello va a estar explicado y liderado por el doctor José María Rubio, que es jefe de sección de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Universitario y Politécnico de la FE de Valencia. Así que bueno, es un auténtico placer tener con todos nosotros al doctor Rubio, porque es uno de los mayores expertos en reproducción de nuestro país y bueno, es un reputado especialista en ginecología y obstetricia con una larga trayectoria en diferentes ámbitos. Se ha formado en múltiples cursos, ha obtenido varios diplomas en diferentes universidades. Así que, como decía doctor Rubio, para nosotros de verdad es un auténtico placer poder contar hoy con usted para liderar esta sesión magistral y para poder aprender de toda su experiencia. Así que, bueno, vamos a dar comienzo ya enseguida a la sesión. Simplemente decirles que si durante cualquier momento de la sesión tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda, por favor que lo dejen escrito por el chat. Lo pueden poner dirigido tanto hacia mí como en público. Y queremos que esta sesión sea lo más participativa posible. Tenemos la oportunidad de tener hoy con todos nosotros al doctor José María Rubio y bueno, cualquier pregunta, cualquier comentario será más que bienvenido, porque yo creo que cuanto más interactivo sea, pues más podremos aprender bueno, y más dinámico será también el debate. De todas formas, una vez que termine la sesión, podremos abrir micros y cámaras para que todo el mundo pueda participar y pueda comentar. Pero bueno, si durante la sesión ya existe cualquier comentario, se puede ir dejando y luego al final lo empezaremos a ir comentando. Así que, doctor Rubio, le cedo la palabra para que empiece con esta sesión y de nuevo muchas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Es un placer. Muchas gracias, Patricia. Gracias por tu amable presentación. Es la segunda sesión. Hace una semana nos reunimos aquí también a esta hora y la verdad que el feedback que nos habéis transmitido los que estuvieron en la sesión pasada ha sido enormemente positivo. Vamos a intentar, sobre todo lo que comentaba Patricia, que sea lo más interactiva posible y después de la presentación que hemos preparado, pues abriremos el turno de preguntas. Por supuesto, agradecer sin duda a Procare Health la ayuda para presentar esta charla de hoy y el apoyo para preparar la misma. Y sin más, pues vamos a comentar lo que comentaba Patricia en cuanto a cómo manejamos a estas pacientes en nuestras consultas con algún problema de subfertilidad, fundamentalmente. A ver, un momentito, a ver si consigo. Vale. En primer lugar, como es de obligado cumplimiento, por los conflictos de interés, y agradecer de nuevo a Procare el apoyo para preparar esta presentación. Pasamos a comentar y al final yo creo que lo más importante es saber de lo que estamos hablando y a lo que nos estamos refiriendo fundamentalmente. Entonces, si hablamos de subfertilidad, pues diríamos que describe cualquier forma de fertilidad reducida con un tiempo prolongado por falta de concepción y por supuesto no deseada. O sea que todos más o menos tenemos en la rutina diaria, pues parejas que vienen y consultan por problemas de fertilidad. Hablamos de esterilidad cuando hay un año de búsqueda de embarazo sin conseguirlo, sin utilizar método anticonceptivo, pero sin conseguir embarazo. Hay otros autores que incluso en las guías inglesas hablan de 2 años para hablar de esterilidad, pero todos sabemos que hay un grupo de pacientes en las cuales
de alguna forma en ese periodo de espera podemos actuar en esa subfertilidad, o sea, mejorar las condiciones para las cuales vamos a actuar para conseguir una gestación lo antes posible. Entonces, partiendo de esta subfertilidad, por supuesto, y que al final tenemos un 15-20% de parejas que de alguna forma nos consultan por problemas de fertilidad, y es un porcentaje que está subiendo enormemente según avanzamos en esta sociedad en la que nos encontramos ahora, en donde todo, de alguna forma, a pesar de ir tan rápido y tan ágil, la sociedad de la inmediatez, la sociedad que fomentamos enormemente la comunicación y la información, pero estamos retrasando lo que es la consecución de embarazo, y eso está repercutiendo en que consigamos el embarazo pues, más tarde y con menos posibilidades, por supuesto. Entonces, sin más, pues si hablamos de subfertilidad, nosotros habíamos planteado hablar de 3 pilares fundamentales: los relacionados con los factores metabólicos y hormonales, donde podemos hablar de los factores relacionados con los ciclos irregulares, las anovulaciones, el ovario poliquístico, como una endocrinopatía muy frecuente dentro de las pacientes que nos consultan por esterilidad en las consultas diarias, los aspectos relacionados con la edad, con el tiempo, con la senescencia celular, que hablamos del estrés oxidativo, la edad del ovario, a pesar de que nosotros seamos conscientes de que la longevidad pues, está mejorando, está aumentando la edad a la que nos morimos, pero que la edad cronológica y el ciclo ovárico va en su ritmo de siempre, y por encima de 35 años, ese punto de corte que todos tenemos en cuenta como para valorar que nos cuesta más conseguir embarazo, para valorar que hay más posibilidades de complicaciones durante ese embarazo, tenemos que tenerlo en cuenta. Y por supuesto los factores ambientales relacionados con la microbiota, o sea, los microorganismos que viven con nosotros en determinadas partes del aparato genital, o el estrés, o los factores relacionados con el ácido fólico y los efectos de las alteraciones en la vía de metabolización del mismo. Sin más, pues si hablamos de factores metabólicos y hormonales, pues nos centramos fundamentalmente en las alteraciones del ciclo, en las alteraciones en los ciclos irregulares, los ciclos en los cuales no hay ovulación. Entonces, esos ciclos que constituyen al final, de alguna forma, ese ovario poliquístico, ya no como síndrome, porque todos sabemos los criterios para definir un ovario poliquístico como síndrome, que son analítica hormonal, aspectos clínicos, aspectos ecográficos, sino que fundamentalmente con esos problemas relacionados con la ovulación. Y uno de los problemas relacionados con esta ovulación es el factor que hablamos de resistencia a la insulina. Como tal, la resistencia a la insulina es una disminución de la sensibilidad, la capacidad de respuesta a la acción metabólica de la insulina, que todos relacionamos con la glucosa, pero que también es un factor de crecimiento que influye en ese desarrollo folicular, influye también en el microambiente intrafolicular durante la foliculogénesis, y por supuesto también la alteración y esa resistencia va a reducir la tasa de fertilización y potencial de desarrollo embrionario, incluso afectando también a la deshidrolización a nivel de ese endometrio. O sea que los factores de los cuales se está descubriendo y se está implicando a la insulina ya no solo es en el crecimiento de las células de esa foliculogénesis, sino incluso también a nivel de desarrollo y de deshidrolización del endometrio, y eso hay que tenerlo en cuenta también porque es una valoración global de la paciente en cuanto a sus posibilidades de gestación. Como decíamos, por supuesto, va a influir en la diferenciación celular de las células de la granulosa y, por supuesto, en el desarrollo del folículo y también en la calidad del ovocito. O sea que, de alguna forma, como tal, es muy importante determinar esa insulina y esos niveles de glucosa en las determinaciones basales que incluimos en esas pacientes con ciclos irregulares o con ciclos anovuladores o con ciclos que sugieren ese ovario poliquístico que estamos comentando. O sea que es muy importante que la incluyamos dentro de la rutina diaria en las determinaciones analíticas basales. Aquí teníamos un pequeño algoritmo de lo que significa esa resistencia a la insulina, que determina una hiperinsulinemia, o sea, un aumento de insulina en sangre, y afecta a esa estimulación de las células de la teca, aumentando la producción de andrógenos, favoreciendo esa virilización, esos niveles de LH también elevados que favorecen ese desequilibrio FSH y LH que condiciona dificultades en la selección y dominancia folicular. Por supuesto, también influye en la respuesta temprana de las células de la granulosa y en la diferenciación prematura de las mismas, y por supuesto también en la anovulación. O sea, al final no conseguimos ni desarrollo
y selección folicular, determinación de folículo dominante, y las células granulosas de ese folículo dominante tampoco están en una maduración adecuada. Entonces tenemos distintos factores que podemos mejorar cuando actuamos sobre la resistencia a la insulina, como son los antidiabéticos orales, los fármacos sensibilizadores de la insulina, como pueden ser la metformina. Entonces todos ya sabemos que son eficaces en esta regulación de la resistencia a la insulina, mejoramos la función ovulatoria y proporcionamos, pues, actuando sobre la génesis de esa alteración a la insulina, mejoras en la insulina en sangre y por lo tanto el metabolismo de la misma. Sí que es cierto que tenemos todos en la mente que cuando hablamos de metformina va asociado a una serie de efectos secundarios también que tenemos que tener en cuenta, sobre todo gastrointestinales, que se nos quejan frecuentemente nuestros pacientes. Entonces hay otros medicamentos o productos que podemos utilizar dentro de esa mejora en el metabolismo de la insulina, como son los inositoles, que por sus funciones metabólicas y hormonales también pueden suponer un enfoque alternativo y eficaz y, por supuesto, bien tolerado. Hay distintos artículos, el papel de los inositoles en la regulación de los parámetros metabólicos y hormonales, sobre la importancia de la fertilidad. O sea, se han publicado distintos artículos en donde resaltan como esos segundos mensajeros en la acción de la insulina que va a mejorar la utilización de estos inositoles en esa regulación metabólica. Y ya existen incluso metaanálisis comparando la eficacia de la metformina en pacientes con ovario poliquístico y algunos que comparan incluso, sobre todo en cuanto a regularizar los ciclos menstruales y también comparándolos con lo que son los estroprogestativos también. O sea que fijaos que estamos atendiendo a una serie de factores que van a influir en esa formación de ese folículo, en esas células de la granulosa, en esa maduración folicular y ovocitaria, y vamos a regular también el ciclo con esos inositoles. Todos de alguna forma ya nos suena, hemos oído comentar en algún momento, pues los que nos dedicamos fundamentalmente a atender pacientes con problemas de esterilidad o deseo de gestación, que sabemos hay 9 inositoles, o sea que la familia son 9 isómeros, en donde los más frecuentemente implicados en todo este proceso van a ser el mioinositol y el dequiroinositol. Son polialcoholes, actúan como segundos mensajeros en la acción de la insulina y activan esas enzimas que controlan la acción de la insulina. Entonces, si intentamos ofrecer, sí, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que serían los más importantes o son los más frecuentemente implicados en este proceso, que son el mioinositol y el dequiroinositol. El mioinositol está relacionado fundamentalmente con absorción de glucosa y el dequiroinositol con síntesis de glucógeno. Y lo más importante es que aquí hay una enzima, que es la epimerasa, que determina transformación del mio al dequiroinositol a través de la acción de esta enzima, que es dependiente de la insulina. Entonces es muy importante esta relación entre ambos. El quiroinositol se produce a partir de la acción de la epimerasa sobre el mioinositol. Como todos sabemos, pues la insulina, aquí representada en esta pelota naranja, pues actúa sobre el receptor. La insulina no se introduce dentro de la célula y actúa a través de estos inositoles para determinar la entrada de glucosa dentro de la célula, la acción fundamental del mioinositol, y a través de la epimerasa la acción sobre la síntesis de glucógeno, fundamentalmente implicada a través del dequiroinositol. Entonces, es fundamentalmente este último el que determina y aumenta la sensibilidad a la insulina. O sea que es fundamental que esta enzima epimerasa actúe correctamente y hay una alteración en la función de la epimerasa en las pacientes con resistencia a la insulina. Así que habría una representación más o menos formal. El gusanito este naranja sería la insulina. Está mal en la diapositiva, disculparme, porque la insulina no se internaliza, pero sí que lo que queremos transmitir con esta diapositiva es que la acción de la insulina es fundamentalmente a través de este enzima, que la transformación del mio al dequiro es una acción de una enzima sensible a la insulina. En las pacientes con resistencia a la insulina, esta epimerasa funciona mal y no hay transformación, o sea, hay déficit de dequiroinositol. Entonces, deberíamos mejorar
ese equilibrio entre el mio y el dequiroinositol, y para ello también tenemos que tener en cuenta que en esta imagen tenéis más o menos las proporciones de un inositol y otro, el mio y el dequiro, pero según los tejidos que almacenan glucosa, los tejidos que absorben glucosa fundamentalmente, como es el cerebro, como es el corazón o incluso el ovario, por supuesto, siempre van a tener una proporción más de mioinositol que de dequiroinositol, y los tejidos que sintetizan glucógeno, como son el hígado o es el músculo, la proporción de dequiroinositol va a ser mayor con respecto a estos otros tejidos que absorben glucosa. Es importante conocer esta relación, y la relación normalmente a nivel de plasma en la... A ver, perdón, esta la pasamos. Un segundito que me he saltado una diapositiva, perdonad. No, está bien, está bien. O sea que a nivel de plasma, como tenemos aquí marcado, fijaos, en sangre el mioinositol 97% frente a un 3%. O sea que la relación en plasma es 41 más o menos, que luego comentaremos cómo vamos a modificar, y los estudios que han ido modificando esta relación han ido mejorando la sensibilidad a la insulina. Entonces, el aumento de dequiroinositol actuaría disminuyendo nuestros niveles de glucosa, aumentando la sensibilidad a la insulina y mejorando la acción de la epimerasa, por lo tanto. Y también tendría un efecto a nivel de andrógenos, pero teniendo en cuenta que hay que tener mucha precaución, porque incluso el dequiroinositol se ha referido que determinados niveles más altos pueden repercutir en una mayor androgenización a nivel del desarrollo folicular. Entonces nos planteamos suplementaciones. Pues ha habido distintos estudios que se han planteado suplementar con mioinositol para mejorar los parámetros reproductivos. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de 2017 de Mendoza, en donde la suplementación exclusiva con mioinositol de forma aislada no parece mejorar los resultados reproductivos a nivel de maduración de ovocito, a nivel de calidad embrionaria y a nivel de tasa de embarazo. Mejoran los parámetros metabólicos e hiperandrogenismo, pero a nivel de resultados reproductivos solo el mioinositol parece ser que no es tan eficaz como en un principio podríamos pensar. Y la suplementación, aquí hay otro artículo del 2018 en donde refiere que en la suplementación del mioinositol podemos mejorar los resultados a nivel de estimulación, entonces disminuyendo fundamentalmente los riesgos de hiperestimulación en las pacientes subsidiarias de fecundación in vitro, pero no en esos aspectos que comentamos a nivel de resultados reproductivos. De ahí que incluso en pacientes con respuesta ovárica pobre a los tratamientos de reproducción asistida, sí que se ha visto que puede mejorar la sensibilidad del ovario, pero no se ha visto que en los distintos estudios, aquí lo presento en dos estudios que hay en esta diapositiva, no se ha visto que repercuta en la tasa de gestación y en la tasa de recién nacido vivo. O sea que mejoramos la sensibilidad del ovario a nuestra respuesta y conseguimos en estas pacientes, por supuesto, como pobres respondedoras que son, vamos a mejorar incluso el número de ovocitos que obtenemos, pero luego a nivel de repercusión en tasa de gestación no se ve manifestada con el mioinositol solo. Entonces nos planteamos pues ese equilibrio que todos de alguna forma hemos leído en algún momento de 41 en plasma sanguíneo, traduciría que podríamos mejorar las concentraciones de dequiroinositol en esas pacientes para mejorar la sensibilidad a la insulina y por lo tanto mejorar nuestros resultados. Entonces hay un trabajo del doctor Mendoza de 2019, un ensayo clínico del 2019 en donde basado en estudios previos se plantea esta proporción que os voy a explicar, 3:6:1. 3:6:1 significa que él plantea un estudio en pacientes con ovario poliquístico sometidas a tratamiento de reproducción asistida mediante microinyección espermática, mediante ICSI. En un grupo recoge 26 pacientes en el tratamiento mioinositol y dequiroinositol en la proporción 41 y recoge 27 pacientes en la proporción 3:6:1. Y sí que obtiene mejoras en los parámetros relacionados con la respuesta a ese tratamiento y tanto en la tasa de embarazo, que es la columna que veis aquí de 65% frente a 25%, como en la tasa de recién nacido vivo, como en la tasa de síndrome de hiperestimulación ovárica que disminuye. Entonces, a nivel de resultados, en este grupo de pacientes, en un ensayo clínico aleatorizado y con la evidencia que supone un ensayo clínico. Por supuesto, reconociendo el número de pacientes incluidas en el ensayo, escaso, que todos lo sabemos y eso, por supuesto, tenemos que reconocerlo. Pero cuando analiza también incluso los factores relacionados con la calidad del ovocito, como la zona pelúcida, el espacio perivitelino, corpúsculo polar, membrana plasmática, cómo reciben a los espermatozoides, el cono de inyección cuando haces la ICSI, pues
fundamentalmente en las pacientes, aquí lo veis con las diferencias significativas, en las pacientes en las que se utiliza esta proporción se consiguen mejoras en esa calidad ovocitaria, en ese ratio de mioinositol frente a dequiroinositol de 3,6:1. Entonces, nos queda más o menos orientado que esos segundos mensajeros, el mio y el dequiroinositol, son muy importantes y podemos actuar con ellos en esa sensibilidad a la insulina en pacientes en las cuales hemos visto una resistencia a la insulina, en pacientes que hemos orientado el estudio metabólico a partir de las determinaciones hormonales basales a esa resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo completamos? ¿Cómo completamos esa subfertilidad? ¿Cómo podemos manejar un poquito más con detalle o con un poquito más de precisión incluso, o actuar en distintos ámbitos también de esa subfertilidad? Pues mejorando el estrés oxidativo que comentábamos al principio, dentro de esos pilares que hablábamos, pues que el estrés oxidativo va a significar una disfunción mitocondrial, va a significar signos inflamatorios, muerte celular programada y todo eso, pues aumento de radicales libres de oxígeno dentro de las células, dentro del folículo, dentro del líquido intrafolicular. Entonces, que va a contribuir al final a que la edad del ovario pues se acabe manifestando pues según va pasando el tiempo y sobre todo en las pacientes con ciclos más irregulares en donde hay más problemas de ovulación. Fijaos que es muy importante destacar que hay una serie aquí en este trabajo del 2012, un poquito ya antiguo, pero importante, porque al final nos está diciendo la realidad. O sea, factores como son la obesidad, la infranutrición o uso de drogas recreativas, los cigarros, el tabaco, o sea, el alcohol o factores ambientales van a determinar que las especies reactivas de oxígeno, tanto a nivel del aparato genital y sobre todo a nivel de nuestro folículo y nuestro desarrollo folicular, favorezcan enfermedades o problemas en esa fisiología de la reproducción que va a determinar incluso problemas anovulatorios, problemas de preeclampsia, problemas de endometriosis, o sea, todos estos, esterilidad idiopática, o sea, todos estos factores que influyen en ese estrés oxidativo van a alterar la funcionalidad de nuestro aparato reproductor y eso es importante actuar sobre ellos. Para revertirlos, pues tenemos distintos antioxidantes, o sea, yo os voy a presentar los que en la presentación de lo que es Ovocicare están recogidos como más importantes o más determinantes y así, por ejemplo, hablamos del coenzima Q10, que es una quinona liposoluble que actúa como un eficaz antioxidante previniendo la peroxidación lipídica y la oxidación del ADN a nivel de la función mitocondrial de los ovocitos. O sea, todos ahora mismo los estudios pasan por que la fuente de energía de ese ovocito, de ese citoplasma del ovocito, está en las mitocondrias y eso, la posibilidad de actuar sobre las mismas, pues va a mejorar la cantidad y calidad de las células del cúmulo, incluso el metabolismo mitocondrial de esas mujeres. Hay distintos artículos como este de Ben Mee, en donde habla que el coenzima 10 es un potente antioxidante y fundamentalmente se ha asociado a reducción del estrés oxidativo mitocondrial y la mejora de la calidad ovocitaria. Aquí en este artículo que comentamos se recoge distintos estudios, es una revisión sistemática de distintos estudios que hablan de la respuesta ovárica pobre o del síndrome ovario poliquístico. A nivel en conjunto habla de que el coenzima Q10 mejora ese estrés oxidativo y la calidad ovocitaria y a nivel de respuesta ovárica pobre también influye, pero en cuanto a la repercusión a nivel general la tenemos expresada aquí en este diagrama en donde este coenzima Q10 incrementa la tasa de embarazo en estas pacientes de esta revisión sistemática en reproducción asistida. Otro antioxidante es la melatonina. Hay distintos artículos que han referido como potente antioxidante y han pues, ligado su actuación a través de reducción de ese estrés oxidativo mitocondrial y, por supuesto, como comentábamos con el coenzima 10, a mejorar la calidad ovocitaria. Mejoraríamos las tasas de embarazo en pacientes sometidas a FIP e incluso, por supuesto, lo que comentamos a nivel de ese expresión de radicales libres de oxígeno dentro del ambiente intrafolicular y por lo tanto mejoría en la calidad ovocitaria. Incluso os voy a comentar ahora dos diapositivas respecto a lo que es el Pomanox, incluido en este Ovocicare de Procare. El Pomanox es pues como tal, es como el jugo de la granada, para que me entendáis, y es un metabolito rico, o sea, en polifenoles, que parece ser que actúa fundamentalmente en la protección de la peroxidación lipídica, mejorando los parámetros cardiovasculares y por lo tanto la irrigación de esa función y de esa foliculogénesis. Y
por lo tanto actuaríamos a nivel de daño en el líquido folicular, pero fundamentalmente actuando sobre los parámetros cardiovasculares, fundamentalmente circulatorios, o sea que fundamentalmente ahí en esos aspectos sí que podríamos mejorar y lo tenemos en la fruta, en este caso en la granada. O sea que hemos comentado lo que son los inositoles, que mejoran esa resistencia a la insulina en esos ciclos más o menos anovulatorios o ciclos irregulares o pacientes con ovario poliquístico. Los factores como el coenzima 10, la melatonina y el Pomanox como antioxidantes. Y vamos a centrarnos en las últimas diapositivas ya en lo que sería el microambiente y el ambiente que tenemos y podemos controlar de alguna forma. Si hablamos de microbiota, hablamos de los gérmenes que viven con nosotros a nivel de esa cavidad uterina que van a condicionar pues, más problemas de implantación fundamentalmente. Pues tenemos, y todos de alguna forma hemos oído y hemos leído en los últimos años, que esa microbiota endometrial tiene que estar dominada por lactobacilos y por lo tanto este dominio de lactobacilos va a favorecer de forma importante y significativa las tasas de implantación, el embarazo y por supuesto recién nacidos vivos. Los artículos de Inmaculada Moreno, investigadora valenciana, investigadora valenciana que ha publicado mucho al respecto de la microbioma y el microbiota endometrial, habla de dos patrones fundamentales de ese endometrio, el lactobacilos dominante, donde hay un porcentaje mayor, 90% de lactobacilos, y el lactobacilos no dominante, menos del 90%. Y refiere que por supuesto, el mejor resultado reproductivo es en las pacientes en donde encuentras que hay más de 90% de lactobacilos. Aunque otros estudios también se han planteado que no depende de la cantidad de los lactobacilos, sino de una mayor biodiversidad y ausencia de bacterias patógenas. O sea que todavía está por determinar si es fundamental, por supuesto, el lactobacilos, que eso está claro, pero el resto de especies que encuentras en unos porcentajes más pequeños, ¿cómo repercuten en algunas pacientes? O sea, que en este momento sí que podemos actuar con los distintos compuestos que tenemos de probióticos, que también están incluidos en la presentación que estamos comentando, en ese microambiente para mejorar el lactobacilos y pues iremos recogiendo información respecto a la evidencia de esas otras especies, cómo repercuten a nivel de las tasas de gestación y tasas de recién nacido vivo. Este es el artículo referido de Inmaculada Moreno, en donde las pacientes con el lactobacilos dominante de mayor del 90% tienen una tasa de implantación de embarazo y recién nacido vivo mayor que las pacientes que encontramos con menos del 90%. Y dentro de lactobacilos, pues la predominancia de determinados lactobacilos, como es el Crispatus, a nivel vaginal está estrechamente relacionada con el éxito de la inseminación artificial y la implantación, y la suplementación oral de determinados lactobacilos, como el Rhamnosus o el acidófilos, ha demostrado inhibir el crecimiento de otros patógenos frecuentemente asociados con disminuciones de la tasa de implantación. Hay distintos lactobacilos que también se ha visto relacionados con mejorías en la tasa de implantación y mejorías en el equilibrio de los distintos gérmenes que viven con nosotros. Si hablamos de hiperhomocistinemia y estrés emocional, tenemos que hacer una referencia a la alta prevalencia del polimorfismo de la metiltetrahidrofolato, que en la Comunidad Valenciana, en un 68% de los casos, hay este polimorfismo lo encuentras en los estudios que haces en estas pacientes. Y para mejorar los niveles de homocisteína sérica, por supuesto, la administración de ácido fólico en estas pacientes es lo fundamental para que actuemos sobre ese metabolito y, por supuesto, vamos a hacer referencia de que de alguna forma sabemos que todos pensamos en la huerta valenciana y en los vegetales de hoja verde, fundamentalmente, que van a influir también en ese ácido fólico. El 4-fólico y la S-adenosilmetionina son los componentes esenciales de este ciclo de metilación del ácido fólico, intervienen en las reacciones de síntesis de DNA necesarios para el desarrollo ovocitario de las células embrionarias. Y, por supuesto, el 4-fólic, concretamente la presentación que incluida dentro del ovosicare, es un folato que no precisa metabolización y reduce, normaliza los niveles de homocisteína, y la S-adenosilmetionina mejora el estado de ánimo y el bienestar emocional, también aumentando la liberación de estos neurotransmisores como son la dopamina y la noradrenalina a nivel del cerebro, que también va a influir en ese aspecto de esa paciente subfértil que viene a nuestras consultas solicitándonos ayuda. La S-adenosilmetionina aumenta la síntesis de catecolaminas e indolaminas, aumenta la secreción de neurotransmisores como la dopamina, noradrenalina, y produce, por lo tanto, una mejoría en el estado de ánimo y de bienestar emocional, como se recoge en estos artículos que os presento aquí.
Por supuesto, el papel de la vitamina D, yo creo que de alguna forma todos ya lo hemos manejado y todos ya lo incluimos dentro de nuestras determinaciones hormonales basales, igual que vamos a incluir ahora, después de lo que estamos comentando, pues en esas pacientes con ciclos irregulares, anovuladores, esa insulina y esa glucosa también. Pero la vitamina D, pues un factor importante que va a mejorar esos aspectos fundamentales relacionados con la implantación y con la relación entre el embrión y ese endometrio, en los factores inmunológicos que de alguna forma va a mejorar también esos niveles de vitamina D por encima de 30. Los productos disponibles pasamos a dos, fundamentalmente, el Profib y el Fertility. ¿Y hay diferencias? Pues sí, hay diferencias. Hay diferencias fundamentalmente porque el momento y la indicación de cada uno de ellos sería distinto. Distinto pues, fundamentalmente basado en la combinación. El Profib tiene los probióticos que hemos comentado de forma de lactobacilos, que aquí los recogemos frente a, al Fertility que no los tiene. O sea que la orientación de uno u otro es distinto momento y ahora os pasaremos las indicaciones al respecto, donde lo situaríamos fundamentalmente. Y también tenemos otros antioxidantes como es el coenzima Q10 y la adenosilmetionina en esa mejora de ese estrés emocional y que puede mejorar la forma de enfrentarse a cualquier problema de esterilidad o cualquier necesidad de tratamiento en estas pacientes. Aquí hay un pequeño resumen de los aspectos fundamentales, lo que hemos comentado, los inositoles, los probióticos, el ácido fólico y la adenosilmetionina, las distintas vitaminas y los factores antioxidantes como coenzima 10, melatonina y pomanocos. Situaríamos el fertility en el Lovosicare en las pacientes con resistencia a la insulina, ovario poliquístico, ese sobrepeso por encima de 30 de índice de masa corporal, fundamentalmente pacientes también por encima de 35 años y como producto preconcepcional fundamentalmente, porque lo que tendremos que tener es a prevenir, o sea, orientar en nuestras consultas, incluir en nuestras pacientes la pregunta relacionada respecto a las posibilidades o al deseo de gestación y al tiempo en el que desea esa gestación para ya tratar de forma preconcepcional y empezar a actuar o a ayudar a la paciente lo antes posible, no solo cuando ya tenemos ese año de esterilidad que todos ya nos planteamos que ya vamos retrasados en el tiempo siempre. Y el Profib, pues fundamentalmente lo incluiríamos para esas pacientes en las cuales ya estamos inmersos en un tratamiento de reproducción asistida, esa preparación tanto ovocitaria como endometrial en esos 3 ciclos previos al tratamiento, tanto de inseminación como de fecundación in vitro, fundamentalmente, porque también vamos a mejorar, como os hemos comentado antes, y vamos a evitar fundamentalmente otros aspectos como son los abortos de repetición y el riesgo de hiperestimulación ovárica. Al final lo iniciaríamos, lo más importante yo creo que es que nos quedemos con la idea que lo ideal sería 3 ciclos, o sea, 3 ciclos previos al tratamiento, 3 ciclos previos al intento de gestación, o sea, de forma que para obtener mejorías, por darlo solo un mes, pues la verdad que todos tenemos dudas respecto a las mejorías que podamos obtener. Entonces, lo más importante es que lo establezcamos dentro de nuestras consultas, en esa subfertilidad que manejamos a la paciente y que preguntamos sobre los deseos de embarazo para que vayamos adelantándonos a los problemas que podamos tener y vayamos incluyéndolo en la rutina terapéutica de nuestras consultas. Y como resumen, ya para terminar, pues que la relación del mío y el de quiroinositol de 3,6:1 en ese ensayo clínico que hemos comentado, que es quizá, a pesar de que comentamos en todo momento y también fue motivo de pequeño debate respecto en la anterior presentación que hicimos respecto a la N, que son un número de casos escaso, pero que al fin y al cabo estamos recogiendo evidencia con los tratamientos, o sea que poco a poco pues vamos mejorando nuestras evidencias en todos los tratamientos. Entonces, por supuesto, en esta proporción sí que hemos mejorado nuestras tasas de embarazo de 100 nacidos vivos y la calidad ovocitaria frente a esa ratio de 40:1. Por supuesto, los aspectos de antioxidante, tanto por el pomanol, el coenzima Q10 en la melatonina y la vitamina E también, por supuesto, a nivel de mejorar esa actividad de la función mitocondrial ovocitaria y, por supuesto, la cantidad y especificidad de lactobacillus crispatus, rhamnosus y acidófilos y, por supuesto, la dosis de vitamina que mejoramos esos aspectos de relación inmunológica entre lo que es el embrión y el endometrio y la desigualización.
en este momento vamos a descansar un momento de mi presentación y si os parece, Patricia, vamos a dar paso a, pues, a vuestras dudas o comentarios que queráis plantearnos para que podamos pues, comentarlos aquí tranquilamente. Muchas gracias a todos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, como siempre es un auténtico placer escucharle y aprender de todo de su conocimiento y de su experiencia. Y bueno, creo que es momento eso de empezar con cualquier comentario que tengáis, por favor, cualquier pregunta, si os animáis, directamente os podéis abrir el micrófono, la cámara o solo el micrófono o directamente por el chat para que, bueno, pues estos últimos 20 minutos que tengamos podamos crear un debate y podamos bueno, pues, hablar de todos los temas o de todas las preguntas que tengáis para que el doctor Rubio pues, nos pueda ayudar a contestarlas, porque creo que es una maravillosa oportunidad. Así que os animo a todos, por favor, bueno, que preguntéis o cualquier comentario que tengáis, que queráis que hablemos de él, pues estaremos encantados de tenerlo para este debate. Entonces, bueno, doctor, si te parece, mientras la audiencia se anima y va escribiendo o directamente se anima a entrar con el micrófono, podemos empezar a hablar de alguno de los temas, como por ejemplo. Sí, no sé si tenemos algún doctor que quiera entrar, que he visto que se han encendido alguna cámara. Bueno, de momento, si te parece, vamos a hablar un poquito de algunos de los temas, pero bueno, os animamos de verdad a todos que os animéis para entrar o escribir a través del chat y demás. Entonces, una de las preguntas así más habituales que también tenemos es, bueno, pues realmente hay muchos pacientes que tienen SOP, muchos pacientes estériles que tienen SOP, ¿cómo el SOP realmente afecta a la esterilidad? Cómo realmente esta resistencia a la insulina también o esta baja sensibilidad a la insulina puede afectar a las pacientes que tienen SOP, ¿no? Esto yo creo que es una pregunta interesante para que podamos debatir. Yo creo, digo de memoria datos, pero creo que hasta un 15% de nuestros pacientes que manejamos en la consulta de esterilidad en nuestra unidad tienen algún tipo de alteración en la ovulación y vamos, dentro de la clasificación del SOP, que hay distintos fenotipos del SOP según los criterios de Rotterdam y demás, que de alguna forma ya todos manejamos en las consultas diarias, es enormemente frecuente. Entonces, incluso yo iría más, o sea, yo iría más porque todo lo que significa el aspecto clínicamente o analíticamente ese ovario poliquístico y esa resistencia a la insulina es un problema metabólico de futuro. O sea, un problema metabólico de futuro quiere decir que estamos hablando de un problema de salud pública. Y perdonad que sea un poquito tan avaricioso en mi comentario, pero yo creo que estas pacientes que en este momento ya estamos teniendo esa resistencia a la insulina, en algún momento tendrán problemas de hipertensión arterial, problemas de diabetes gestacional a lo largo de su vida. O sea que estamos intentando actuar sobre esos factores que de alguna forma podemos mejorarlos. Por supuesto que todos, pues a nivel, yo no soy endocrino, pero que cualquier endocrino te dice, pues nada, esta paciente le damos antidiabéticos orales y la mejoramos en su resistencia a la insulina. Por supuesto, estamos hablando ya de una paciente ya diagnosticada de ese problema y ese síndrome metabólico. Pero nosotros tenemos que irnos antes. Estamos hablando de prevenir, estamos hablando de actuar en el primer paso de todo, en la prevención primaria. O sea, en ese aspecto que viene una paciente a nuestra consulta y podemos ir haciendo cosas, podemos ir mejorando su función ovárica con los tratamientos fundamentalmente a partir de los inositoles, sin ninguna duda, independientemente que no seamos endocrinos. O sea que en ese sentido yo creo que de alguna forma en las consultas diarias tenemos que ir incorporándolo también como manejo pues casi rutinario. O sea que a veces ves tratamientos que hablan de clomifeno, que dan tratamiento de clomifeno y para inducir la ovulación y no le hacen
en control ecográfico a la paciente, y con perdón, eso es una barbaridad, pues hagamos cosas fáciles y cosas demostradas que actuando sobre esos meses previos podamos mejorar las posibilidades de gestación. Y yo creo que el ovario poliquístico y las alteraciones ovulatorias es un aspecto donde podemos actuar sin ninguna duda. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por toda esta contestación que nos ha dado. Mira, y tenemos una pregunta de una doctora donde nos dice que le surge una duda, y es que en pacientes con abortos de repetición y actualmente que estén en tratamiento por FIP, si ya se realizó la punción, si se sigue igualmente con el tratamiento hasta realizar la transferencia y que la beta sea positiva para ayudar en la implantación. ¿Verdad? Nos pregunta, y mejor si es el ProFIP o el Fertility. Vamos, yo creo que lo que comentábamos respecto a ese desequilibrio y esa resistencia a la insulina, que actuaba también esa decidualización del endometrial, o sea que yo lo mantendría sin ninguna duda, yo lo mantendría sin ninguna duda. Por supuesto, en la primera fase actúas y mejoras la calidad de esos ovocitos y vamos, en la segunda fase, vamos, lo que sería esas 5 o 6 semanas, hasta ecografía donde ves saco gestacional, fundamentalmente. Perfecto. Y bueno, también en este caso nos pregunta si mejor el ProFIP, porque bueno, también como lleva todos los, me imagino, ¿no? Todos los probióticos, bueno, las 3 cepas diferentes de lactobacillus para los abortos de repetición también sería más interesante que el fertility, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, yo creo que sería más interesante para esas pacientes. Sí que es cierto que cuando hablas de abortos de repetición, todos entendemos que tenemos 2 o más abortos y entonces empezamos a estudiar a la paciente, empezamos a hacer determinaciones hormonales más completas, empezamos a hacer estudio de trombofilias, comenzamos haciendo pues o completando el estudio con cariotipos o incluso analizamos los restos embrionarios para confirmar que estamos hablando de alteraciones cromosómicas, que es la causa más frecuente de los abortos de repetición, por supuesto. Entonces, una vez reconociendo todo eso, la actuación a nuestro nivel sí que sin ninguna duda sería a través de ProFIP. Vale, perfecto. Mira, la misma doctora que nos dice, nos da las gracias, dice 5 abortos espontáneos antes del tratamiento y todas las pruebas normales. El estudio de aborto de restos embrionarios también. No sé si, si se ha realizado el estudio de los restos embrionarios, que al final es el factor más importante. No, me ha dicho que dice que no se ha podido estudiar restos. Ya, o sea que normalmente cuando ocurren esas situaciones tan límites, porque ya estamos hablando de 5, por lo que has comentado, Patricia, por supuesto estamos hablando de que hay que parar y por supuesto analizar, y al final, sin ninguna duda, lo recomendable en estos casos, por la frecuencia, porque es lo más frecuente, es hacer un estudio preimplantacional de aneuploidías, o sea, antes de implantar ese embrión, hacer un estudio genético de las células del trofoblasto para identificar esas aneuploidías, que normalmente es la causa más frecuente de esos abortos. Abortos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Pues mira, tenemos otra pregunta que me la han enviado diciendo, una vez que se consigue la gestación, ¿se suspende Ovocicare y se sustituye por otro producto en el que predomine ya solo el ácido fólico y la vitamina B12? Yo creo que ya solo es fundamentalmente ya es el ácido fólico. Sí. Incluso tuve oportunidad hace muy poco de estar en una charla respecto a las transferencias de embriones congelados que se suplementan normalmente con estrógenos y progesterona para crear el ambiente adecuado para para esa implantación. Incluso algunos compañeros hablaban de que normalmente tendíamos a mantener todo hasta la semana 12, porque lo cómodo era decir, bueno, pues todo el primer trimestre, tómeselo todo el primer trimestre, pero que a partir de la semana 5 o 6, e incluso ya algunos autores ya recomendaban suspender los estrógenos y a partir de la semana 8 ya suspender incluso la progesterona, porque la placenta ya está desarrollada y ya se encarga ella de producir todo eso. Entonces, en este caso sí que yo sustituiría ya por ácido fólico solo. Perfecto, muchas gracias. Mira, tenemos también otro comentario de otra doctora que dice, agradezco al doctor Rubio, que me ha encantado escucharle, y dice, las pacientes refieren una mejoría clínica bastante importante y la estimulación ovárica va bastante mejor, inclusive en pacientes con síndrome metabólico sin deseo gestacional, de manera rutinaria también va excelente. Que me imagino que, bueno, no es una pregunta como tal, pero que hace el comentario respecto a esto.
Es que, o sea, lo que comentábamos, para mí es muy importante que aprovechemos estas pequeñas reuniones que estamos aquí, un grupo pequeño de personas que estamos preocupadas por la salud de nuestras pacientes y por los problemas de esterilidad, que vayamos incluyendo en nuestras revisiones ginecológicas periódicas una pregunta que no es una pregunta en plan curioso del ginecólogo, es una pregunta para prevenir, que se llama ¿cuándo quiere usted quedarse embarazada? Porque de alguna forma vas a orientarle a la paciente mejor y no va a ser todo tarde, porque yo he visto en las consultas muchas pacientes que nos han comentado es que a mí me habían dicho que todo era normal. Entonces, no hay que decir que todo es normal, hay que decir que todo es objetivamente, tengo tantos folículos, tengo tal edad, tengo tal nivel de insulina, o sea, hay que objetivar. La normalidad es individual de cada paciente. Entonces, seamos en ese sentido, pues, fundamentalmente muy claros con nuestros pacientes y actuemos. Cuanto antes podamos actuar, mejor, sin ninguna duda. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo creo que a lo mejor nos cabe en unos pequeños minutos antes de pasar al caso clínico para hablar un poco de la gestación de la esterilidad idiopática, que es otro de los temas muy interesantes y que también hay dudas. Entonces, podríamos hablar un poquito de eso y podríamos pasar ya al... mira, bueno, si quieres hacer un pequeño comentario, Nada, desde que sí, nos ha entrado sí, también otra sí, pregunta. claro, Patricia, porque de alguna forma cuando nos planteamos los problemas de esterilidad, pues lo que hablábamos, un año intentando gestar, no gesto, y me empiezo a hacer pruebas, me hago analítica hormonal, me hago analítica general, una bioquímica, una glucosa, una insulina, y sale todo normal, o y me hago la histerosalpingografía, y me hago una ecografía, y todo es normal. Y luego me hago un estudio de semen y todo es normal. Y dices, ostras, ahora sí que estamos perdidos. ¿Qué hacemos ahora? O sea que, entonces, esas son las que con el estudio que hemos hecho no sabemos lo que pasa, pero no quiere decir que no haya algún problema. Entonces, los problemas no se pueden valorar. Por ejemplo, te das cuenta de, por ejemplo, cómo madura el ovocito cuando tienes el ovocito en la mano y el embriólogo te dice que es un ovocito inmaduro. Y eso no lo puedes valorar de ninguna otra forma que es cuando le haces un ciclo de FIP. O sea que, entonces, todo eso podemos actuar nosotros en esa mejora de la calidad a nivel general en esas pacientes que no encontramos una causa que nos haga pues aclarar perfectamente dónde está el problema para actuar sobre él. Perfecto. La verdad es que sí, que también en estas pacientes es muy interesante. Mire, y tenemos el comentario de otra doctora que dice: muchas gracias por la charla. Tengo una pregunta. En pacientes subfértiles, dice, antes del año de esterilidad, además de mejorar parámetros analíticos, dice, ¿hay evidencia de que estos suplementos también puedan mejorar la ovulación espontánea? Si tenemos problemas de ovulación, o sea, son pacientes anovuladoras, sí. Si tenemos esos ciclos irregulares, sí. Entonces, si tenemos unos ciclos regulares de 28 días como un reloj suizo, entonces ya a nivel de la calidad de la ovulación, pero la calidad de la ovulación nosotros en una determinación hormonal la hacemos determinando la progesterona en el día 5 después de la ovulación, o sea que fundamentalmente con eso nos orienta, pero eso es la calidad de la producción de las células de la granulosa de progesterona, ya no es la calidad del ovocito, o sea que habría dudas de cómo valoramos esa calidad, pero yo creo que podríamos actuar ahí. Muy bien, muchas gracias. Mira, nos ha entrado además otra pregunta que también es muy interesante, que dice: buenas noches, dice, ¿recomendaría valorar poder retrasar una técnica de reproducción asistida para realizar o completar previamente una suplementación con Ovosiker? En las pacientes que no he encontrado ninguna causa de esterilidad, recomendaría 3 meses de tratamiento previo. Si puedo organizarlo dentro de las consultas, sería lo ideal. Sería lo ideal. Como se recomienda los 3 meses de ácido fólico previo a la gestación. Pero normalmente las pacientes vienen a nuestras consultas ya con la gestación. Entonces ya empezamos el ácido fólico. Siempre empezamos un poquito tarde. Vale, perfecto. Bueno, pues en este caso sería así. Bueno, podemos iniciarlo antes, ¿no? Estar estos 3 meses y luego ya someternos a una técnica de reproducción asistida. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por todas las preguntas. Muchas gracias, doctor Rubio, por todas las respuestas. Y si quiere, pues bueno, podemos dar paso ya casi a un caso clínico Vale. que tenemos preparado. Y bueno, simplemente decir que ahora van a lanzar un link por el chat para que todos los participantes lo puedan copiar y lo puedan pegar en el navegador para poder contestar un formulario. Ahora mismo lo acaban de poner y así que bueno, les dé tiempo a copiarlo y a pegarlo para contestarlo.
pero mientras tanto vamos a ver este caso clínico, porque bueno, hay muchas veces que creo que eso, que los casos clínicos también son muy interesantes y así pues podemos saber un poquito más de esto. De acuerdo, Patricia, pues vamos Muchas gracias. y presentamos un caso clínico. Cuando eliges un caso clínico siempre te planteas las dudas al respecto de decir, cojo un caso clínico que acabe bien, cojo un caso clínico que acabe mal, pero que sea real. Bueno, pues entonces, si al final tienes un caso clínico que acaba bien y que es real, pues entonces pues, lo comentas. Y por supuesto, es un caso clínico, o sea que no hay que sacar conclusiones, pero que es una forma de manejar, en este caso, a esta paciente. Paciente de 37 años, por encima de 35, ya tenemos un factor relacionado con la calidad que hay que tener en cuenta. No tiene hábitos tóxicos, tiene un ciclo regular normal de 28 días y únicamente una intervención de apendicectomía. Lleva 3 años buscando gestación sin conseguirlo y nos viene a nuestra consulta, se ha realizado 2 ciclos de fecundación in vitro fallidos por baja respuesta al tratamiento, baja respuesta a la estimulación folicular. A nivel de revisiones ginecológicas, ella refiere pues citologías periódicas normales y no hay ningún dato de interés, no toma ninguna medicación, solo la intervención que hemos comentado de la apendicectomía. Entonces nos planteamos comenzamos estudio de la paciente. Entonces, aquí sería lo básico. Aquí tendríamos incluida una ecografía vaginal, fundamentalmente. Yo creo que sin ninguna duda para valorar genitales internos, tanto útero como ovarios, es lo que hemos de hacer. Vemos en el ovario derecho 4 folículos y en el ovario izquierdo 3 folículos. Folículos antrales, o sea, folículos... claro, todo a esta paciente le puede decir, esa ecografía es normal. Pues cometerías un error, a mi entender. O sea, para mí esa ecografía, simplemente con el número de folículos antrales ya tenemos 7. 7 folículos antrales, todos los que nos dedicamos a reproducción asistida, es el punto de corte por debajo del cual consideramos que la reserva ya es baja. O sea, ya tenemos un factor de cantidad que hay que informar. No quiere decir que vayamos a informar en plan negativo, no, simplemente informar, dato objetivo, 7 folículos antrales. Se le realiza también un cariotipo a la mujer, que es normal, una serología, normalmente se hace serología hepatitis B, hepatitis C, sida y sífilis, que también es normal, y las determinaciones hormonales realizadas en la primera fase del ciclo, o sea, siempre que se pueda realizar determinaciones hormonales entre el día 2 y el 5 del ciclo. ¿Por qué? Porque te va a dar muchas más pistas de cómo funciona tu ovario en esa fase de reclutamiento folicular. Tenemos una FSH de 6,8 y una LH de 4,5 dentro de la normalidad y un estradiol de 62. Estradiol de 62 entre 50 y 60 según distintos artículos. Se consideran los límites en esa determinación basal. Todo lo que sea por encima de eso va a traducir que de alguna forma el folículo o la foliculogénesis está un poquito acelerada. Entonces, estas pacientes, tenemos que tener en cuenta que a veces no tenemos la ovulación en el día 14, sino la tenemos simplemente un par de días antes. Un par de días antes, y a veces simplemente esa pequeña coordinación también influye en las posibilidades de gestación. O sea que interpretemos siempre FSH y el estradiol juntos, nunca separados, siempre juntos. Y hacemos una determinación de la antimuleriana. La hormona antimuleriana nos informa de el número de folículos primordiales, esos folículos o preantrales pequeños que no vemos en la ecografía y que nos está informando también de cantidad. Sale 0,8 nanogramos. Todos los que nos dedicamos a reproducción asistida sabemos que por debajo de 1,1 se considera también baja reserva. O sea, que en este momento tendríamos a la paciente incluida dentro de esa baja reserva, que por otro lado también nos lo ha dicho ella, en la historia clínica nos ha comentado que se han realizado 2 ciclos de fecundación in vitro, ya con esa baja respuesta. O sea, una cosa es la reserva y otra cosa es la respuesta. Entonces, en estos ciclos de fecundación in vitro realizados siempre es conveniente recoger la información del tipo de tratamiento que ha llevado. Y también se completa, por supuesto, con el análisis de la pareja, un cariotipo normal, un semen dentro de la normalidad, tanto a nivel de número como movilidad y morfología espermática, y una serología normal. Entonces se plantea un tratamiento de reproducción asistida.
Nuevo ciclo de FIP, cambiamos la pauta de medicación, en este caso planteamos un ciclo corto con agonista en donde el agonista de la GnRH lo que hace es, por el efecto flare-up, mejorar esa fase de reclutamiento folicular en esa paciente con donde tenemos una reserva baja y tenemos los antecedentes de esa respuesta también baja. La duración del tratamiento fue de 8 días de tratamiento y además también añadimos, en este caso, 2 meses previos a realizar el ciclo de FIP por la pauta que hemos comentado de Ovosikar y Profip. Entonces, el planteamiento con esta pequeña asociación y pequeña mejora que podría ser mejorar el reclutamiento folicular para intentar que nos respondiera, o sea, que obtuviéramos un mayor número de folículos, nos obtenemos lo siguiente. O sea, tenemos una ecografía que después de un desarrollo de 8 días de tratamiento tenemos 3 folículos en el ovario derecho de 17, 18 y 19 milímetros y 2 folículos en el ovario izquierdo. O sea, fijaos que de 7 antrales al final tenemos 5 que han crecido. O sea, 5 que han crecido. Es muy importante también ver la relación entre el número de antrales y los folículos mayores de 16 milímetros que has conseguido en tu estimulación. Y un grosor endometrial de 12 milímetros. Al final obtenemos 5 folículos que como os he comentado y se realiza la punción y de esos 5 folículos hay un desarrollo embrionario de 4 de ellos y solo a día 5 tenemos un blastocisto tipo AA, o sea que al final en ese desarrollo se nos van quedando los embriones, normalmente se nos quedan, en este caso se nos quedaron en el día 3 de vida de desarrollo, se fueron deteniendo y fijaos que de 5 hemos obtenido un embrión, o sea tenemos el resumen, 37 años, 7 folículos antrales, obtenemos 7 ovocitos, 4 metafase 2 y esos 4 de fecundan y al final solo hay un embrión al final del camino después de 5 días de desarrollo. Se realiza una transferencia y, por supuesto, en esta paciente pues tenemos al final que hay una gestación y un recién nacido sano. De alguna forma hemos mejorado la calidad de nuestros ovocitos, porque a nivel de respuesta, la respuesta es buena. O sea, para los folículos antrales que teníamos, hemos conseguido una buena respuesta. Y a nivel de calidad ovocitaria, pues también es cierto que a nivel de estudios, en este momento, pues con 37 años, si tienes 10 ovocitos, pues habrá unos 5 o 6 seguro que estén alterados cromosómicamente. Entonces, en esa alteración cromosómica podemos actuar poco, pero sí que en esos otros que no están alterados cromosómicamente podemos mejorar esa calidad y podemos conseguir un embarazo como sería este caso. Y nada más, muchas gracias de nuevo por atenderme. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues no sé si hay alguno de los doctores que está en la reunión que quiere también hacer algún comentario respecto al caso clínico o, bueno, o algún comentario que no haya salido antes, que tenemos unos minutos de tiempo. Bueno, dejamos estos minutos. Mira, justamente creo que tenemos un comentario. Mira, otra dice: las mejoras asociadas a Ovosikar Profip respecto a la implantación entiendo que son en transferencia en fresco. Si se hace transferencia de embriones congelados, ¿también habría mejora o en este caso ya no? Claro, si estamos actuando sobre el folículo, claro, si tú vas a hacer una transferencia de embriones congelados y la haces en un ciclo natural en donde estás dejando a la paciente que ovule espontáneamente, que desarrolle su cuerpo lúteo y todo eso, sí que vamos a actuar en la calidad tanto a nivel de esa decidualización, de ese endometrio y demás. En un ciclo sustituido creo que sustituido es con estrógenos y progesterona, en ese sentido ahí no hay función ovárica, o sea que ahí simplemente estás preparando endometrio. Entonces ahí ya tendría más dudas al respecto. Si hay algún ciclo natural sí que sería subsidiario de. Muy bien. Muy bien, doctor. Pues nada, como siempre es una auténtica maravilla escucharle y aprender de todo lo que nos comenta, de toda su experiencia y de todo su conocimiento. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por liderar esta sesión, por traernos las últimas novedades científicas y ayudarnos así a que también estemos todos actualizados. Se lo agradecemos enormemente. Y por supuesto también agradecerles a todos los doctores que se han conectado, que han estado aquí, que tenemos una audiencia súper alta hasta el final de la sesión, para escucharle, para aprender y para estar actualizados. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí hoy con nosotros. Se le agradecemos también muchísimo. Así que bueno, yo creo que con esto vamos a ser puntuales y vamos a finalizar la sesión. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer poder estar aquí una noche más
y que tengáis una muy feliz noche y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a Procare Health y gracias a todos por estar aquí compartiendo esta discusión. Muy Muchas bien. gracias a todos. Venga, pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Mira, muchos aplausos y muchas gracias, Dan, en el chat. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Hasta luego.